Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste, yo hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. El Señor se dirigió a mí y me dijo: ¿Por qué en Israel no deja de repetirse aquel refrán que dice: los padres comen uvas agrias y a los hijos se les destemplan los dientes? Yo, el Señor, juro por mi vida que nunca volverán ustedes a repetir ese refrán en Israel. A mí me pertenece todo ser humano, lo mismo el padre que el hijo. Aquel que peque, morirá. Ustedes dirán que yo no estoy actuando con justicia, pero escucha, pueblo de Israel. ¿Piensan ustedes que yo no estoy actuando bien? ¿No será más bien lo contrario, que son ustedes los que están actuando mal? Si el justo deja de hacer lo bueno y hace lo malo, morirá por culpa de sus malas acciones. Por el contrario, si el malvado se aparta de su maldad y hace lo que es recto y justo, salvará su vida. Si abre los ojos y se aparta de todas las maldades que había hecho, ciertamente vivirá y no morirá. Pero el pueblo de Israel dirá que yo no actúo con justicia. ¿Que yo no actúo con justicia? ¿No será más bien que el pueblo de Israel el que no actúa con justicia? Yo los juzgo a cada uno de ustedes, israelita, de acuerdo con sus acciones. Yo, el Señor, lo afirmo. Abandonen de una vez por todas sus maldades para que no se hagan culpables de su propia ruina. Apártense de todas las maldades que han cometido contra mí y háganse de un corazón y un espíritu nuevos. ¿Por qué habrá de morir, pueblo de Israel, si yo no quiero que nadie muera? Apártense del mal y vivirán. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Del libro de los Salmos. A ti, oh divinidad, levanto mi alma, divinidad mía, en ti confío. No sea yo humillado, no triunfen mis enemigos sobre mí. Ciertamente, nadie de cuantos en ti esperan serán avergonzados. Serán avergonzados quienes se rebelan sin causa. Muéstrame, oh divinidad, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres la divinidad de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh divinidad, de tus piedades y de tus misericordias. Porque son perpetuas. De los pecados de mi juventud y en mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a mi misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh divinidad. Buena y recta es la divinidad. Por lo tanto, enseña a quienes pecan el camino. Encamina a las y los humildes por el juicio. Y enseña a quienes son mansos en la carrera. Gloria a la divinidad, creadora, redentora y consoladora, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses. Así que, si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios,
no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todas las personas y presentándose como una persona cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso la divinidad le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre y no solo cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia, pues la divinidad, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer entre ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús entró en el templo mientras estaba ahí enseñando. Se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús le contestó: yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar, Dios o los hombres? Si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad hago esto. Comenzaron a discutir unos contra otros. Si respondemos que Dios lo envió, nos dirá entonces: ¿por qué no le creyeron? Y no podemos decir que fueron los hombres porque tenemos miedo de la gente, ya que todos creen que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces él les contestó: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Jesús les preguntó: ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno de ellos: hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo. El hijo le contestó: no quiero ir. Pero después cambió de parecer y se fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Entonces contestó: sí, señor, yo iré, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Y Jesús les dijo: les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Porque Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de la justicia y ustedes no le creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos y esas prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle. El Evangelio de nuestro Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Bueno, si pusimos atención a las lecturas, ¿verdad?, que no sé cuántos ya estamos acostumbrados a hacer este ejercicio de escuchar, ¿verdad? Me pregunto yo, ¿verdad?, porque a veces creo que estamos distraídos cuando estamos leyendo las lecturas. Así que creo que debemos de seguir poniendo atención
de verdad que es un ejercicio. En unas iglesias estamos acostumbrados a leer, pero tenemos que acostumbrarnos a escuchar, y creo que es un ejercicio que no solo debemos de poner al momento de las lecturas, sino entre nosotros mismos. Y creo que es un reflejo a veces de lo que nos pasa también en comunidad, que muchas veces no nos escuchamos, ¿verdad? Aquí hablamos muchos y hablamos un montón, pero pocas veces nos escuchamos, ¿verdad? Y eso es un ejercicio que debemos de poner más en práctica. Como siempre, ¿verdad? Para mí las reflexiones son un desafío, y aunque me salgan mal, me cuesta hacerlas. En esta yo tuve que buscar, ¿verdad? Estuve buscando información en internet, leyendo otras reflexiones de otra gente, ¿verdad? Porque sí me estaba costando un poco pensar, ¿verdad?, en las tres lecturas, pero encontré varias que me iluminaron y que me gustó lo que encontré, y se los quiero compartir porque creo que nos puede servir en la comunidad. Y aquí el Evangelio principalmente nos está hablando de la autoridad, ¿verdad?, y el cuestionamiento que le hacen de la autoridad. Y creo que es algo que se ha dado quizás aquí en nuestra comunidad y en general en nuestra vida, ¿verdad?, por el concepto que tenemos de autoridad, ¿verdad? Y la autoridad la relacionamos desde que estamos pequeños, ¿verdad? Porque nos enseñan que nuestros padres y todos nuestros mayores son nuestras autoridades, ¿verdad? Y luego la sociedad en la que nos desenvolvemos también está llena de autoridades. Y en nuestro trabajo, las estructuras de nuestros trabajos, las jerarquías, también están llenas de autoridades. Y le están cuestionando a Jesús, los fariseos, esto, ¿verdad? Entonces creo que es importante que reflexionemos sobre este tema de la autoridad y lo que entendemos y cómo lo vemos. Y definitivamente creo que Jesús, como siempre, ¿verdad?, no da respuestas claras, ¿verdad? Y aquí les pregunta con otra respuesta y no les da una respuesta al final. Y en esto que estaba leyendo encontré algo bien interesante que decía que a Jesús le hicieron, creo que más de 300 preguntas, ¿verdad? Y que de ese montón de preguntas que le hicieron a Jesús, solo hay 3 respuestas claras que él dio. Y nunca respondía de manera clara o no respondía a todas las preguntas que le hacían. Este es un ejemplo de ello. Y complementando las otras lecturas, ¿verdad?, el libro de Ezequiel me gusta un montón porque Jesús le está diciendo, ¿verdad?, el pueblo está en un momento que se están quejando por las cosas que le está pasando, ¿verdad?, y le están reclamando a Dios porque dicen que no actúa con justicia, ¿verdad? Y le dice, y Dios le habla a Elías y le dice que le diga al pueblo, ¿verdad? Y ustedes creen que soy yo el que no actúa con justicia. Y yo no sé cuántas veces nosotros nos hemos sentido así con Dios, que las cosas que nos pasan no son justas. A mí me ha pasado un montón, ¿verdad? Y tengo amigos también que les ha pasado un montón y me lo han dicho, ¿verdad? Como, y Dios, ¿hasta cuándo me van a decir? ¿O por qué a mí no? Yo estoy haciendo las cosas bien y siento que no estoy recibiendo la paga justa por la manera en la que yo estoy viviendo y estoy haciendo las cosas. Y Jesús le dice que le diga a Elías, ¿soy yo el que está actuando de manera injusta o son ustedes los que están siendo injustos con su manera de vivir? Porque las cosas malas que les pasan son consecuencias de sus malas obras y de su mala actitud. Y yo creo que es importante, muy, muy importante que reflexionemos en eso. Porque a veces creo que podemos caer en un estado en el que no somos capaces de reconocer nuestras fallas, ¿verdad? Y creo que en nuestra comunidad nos sentimos muy orgullosos, ¿verdad?, de no ser una iglesia tradicional. Y eso nos podría llevar a pensar de que estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Nos podría llegar a hacer sentir que aquí hacemos lo correcto y estamos bien, y entonces empañecer un poco las cosas malas, ¿verdad? Y no darnos cuenta de que a veces estamos haciendo cosas malas, ¿verdad?
esta autoridad de la que Dios habla, la de que Jesús les dice, creo que no es una autoridad. Y yo me preguntaba entonces, cuando estaba leyendo todas estas reflexiones y todo lo que encontré, ¿verdad? ¿Qué pensamos de la autoridad, verdad? Y creo que de una manera humana siempre hemos entendido que la autoridad es algo que se nos otorga, ¿verdad? La autoridad nos la da alguien y entonces esa autoridad que nos da ya a nosotros como el poder, ¿verdad? Y en este ambiente terrenal definitivamente no es el mejor ejemplo que tenemos, ¿verdad? De los usos de la autoridad, lo podemos ver en la actualidad en el estado en el que vivimos, ¿verdad? La manera en cómo el hecho de cuando las personas tienen autoridad y sienten que tienen el poder, caen en el error de pensar que eso te hace estar sobre las demás personas y te da el derecho de hacer las cosas a tu antojo. Pero creo que la autoridad de la que está hablando Jesús aquí es la autoridad que viene del actuar con justicia. Y decía que esta autoridad no es algo que se nos otorgue, ¿verdad? Que no es algo que venga de afuera, sino es algo que viene de adentro. La gente va a reconocer autoridad en nosotros en la medida en la que nuestra manera de vivir sea una manera justa, sea una manera recta y sea una manera amorosa. Nosotros, no sé cuántas hemos visto, ¿verdad? Decimos, no, es que fulanito de tal es un líder natural, ¿verdad? Yo no soy líder, ¿verdad? Yo no tengo esas capacidades. Hay personas, decimos, que nacen ya con esas aptitudes de liderazgo y por eso la gente lo sigue. Y entonces eso es algo con lo que ya traen. Y algunos van a capacitaciones, a seminarios y tienen formación y se convierten en buenos líderes, en buenos jefes. Pero yo creo que esa autoridad Dios la ha derramado sobre todos nosotros, sobre todos. La diferencia está cuando nosotros reconocemos esa autoridad y la ejercemos. Y no es fácil, porque reconocer esta autoridad significa ser conscientes de que nosotros debemos actuar con justicia, de que nos debemos cuidar a nosotros mismos y cuidar de los demás. La autoridad de la que está hablando Dios es una invitación a reconocer esa capacidad que tenemos nosotros por medio del Espíritu de Dios que está en nosotros de actuar con justicia, de actuar con amor. Somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos de la mejor manera y de cuidar a los demás de la mejor manera. Y creo que es un ejercicio que debemos aprender a hacer en esta comunidad y me ponía a pensar. Yo muchas veces he pensado que nosotros como comunidad durante mucho tiempo, mientras Álvaro estuvo aquí, no le cuidamos como debíamos de cuidarle. Y quizás también podría ser que él no había aprendido también a cuidarnos, porque esto es un trabajo mutuo, ¿verdad? Nosotros debimos de cuidar de él y él debía cuidar de nosotros. Aunque creo que él cuidaba más de nosotros que nosotros de él. Y en su misericordia, la divinidad nos tiene aquí en esta situación a nosotros, en la que creo que debemos aprender eso, a cuidarnos a nosotros mismos. Y eso nos va a dar la autoridad. La autoridad que debemos desarrollar en esta comunidad no debe de ser, y lo hemos tratado de hacer, digamos, en la manera en la que construimos la comunidad, el hecho de que tenemos el consejo, pero al final esa autoridad debe de ser exactamente igual en todos, porque todos tenemos la capacidad de actuar con justicia y la capacidad de amarnos a nosotros mismos y de amar a los demás y cuidar a los demás de esa manera. Jesús le responde, y a mí esa parte me costó entenderla porque Jesús hace una parábola después, ¿verdad? Que le están preguntando sobre la autoridad y les contesta con esta parábola de los dos hijos, ¿verdad? Y creo que todos los hemos escuchado, ¿verdad? Y ellos le contestan que el que hace la voluntad de Dios es el último, porque al final, aunque le dijo que no, lo terminó haciendo. Y esa parte me costaba un poco compartirla, porque yo he pensado siempre que ninguno de los dos al final hizo la voluntad perfecta del Padre, porque el primero, aunque le dijo que sí, no lo hizo, ¿verdad? Y el segundo le dijo que no, aunque al final lo hizo, pero quizás no lo hizo en el momento en el que el Padre le estaba haciendo la invitación. Entonces yo decía, ninguno de los dos realmente hizo la voluntad perfecta del Padre, porque
Quizás si alguno hubiera dicho sí y lo hace en el momento, entonces hubiera hecho la voluntad perfecta. Entonces creo que es un ejemplo de cómo nosotros podemos enmendar los errores que cometemos, ¿verdad? Y cómo a veces pensando que estamos bien, haciendo las cosas bien, nos podemos terminar equivocando. Pensando y diciendo, sí, nosotros estamos aquí haciendo una comunidad diferente y al final del día no lo estamos haciendo. O mejor, pensar que nos hace falta, ¿verdad? Y decir, no, es cierto, tenemos que detenernos, reflexionar, ¿verdad? ¿En qué nos hace falta hacer? Quizás hacer cosas que no hemos querido hacer y que la divinidad nos está dando mensajes continuamente para que lo hagamos, ¿verdad? Y esta invitación esta al final era un padre que les dice a sus hijos, vayan a trabajar a la viña, ¿verdad? Y creo que esta es una invitación que constantemente nos está haciendo la divinidad a todos, ¿verdad? De ir a construir el reino de Dios. Esa es la invitación al final que la divinidad nos hace todos los días y nosotros le podemos responder si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Y lo hacemos con nuestra manera de vivir. Y al final, Él, como les digo, esa autoridad está en nosotros porque el Espíritu de Dios está en nosotros. La diferencia está en el momento en que nosotros reconozcamos que en nosotros está esa autoridad y la ejecutemos. Y eso requiere un compromiso. Y yo creo que a veces eso nos hace dudar, ¿verdad? Si tomar conciencia, ¿verdad?, de las capacidades que Dios nos ha dado, porque eso nos va a sacar de nuestra zona de confort. Nos va a hacer conscientes de que no es Dios quien tiene la culpa de las cosas que nos pasan, sino nuestras propias acciones. Y no sé cuántos han estado en estas situaciones de que hablan con gente y la gente les dice, mira, yo creo que la verdad está mal esto que estás haciendo y no nos gusta, es incómodo. A mí me incomoda que me digan, mira, te estás equivocando, mira, no estás haciendo bien las cosas. Pero he aprendido que son cosas necesarias que tenemos que escuchar. Y eso tenemos que empezar a tener conciencia, ¿verdad? De que al final ya no se trata solo de venir a la comunidad y sentarnos a escuchar, ¿verdad? Creo que debemos de empezar a cuestionarnos y quizás de verdad a reflexionar en cómo lo estamos haciendo, porque somos conscientes y lo hablamos y lo decimos y nos cuesta, a mí me cuesta un montón. O sea, imagínense hace cuánto tuvimos la última asamblea y Álvaro nos ha presionado un montón para que, ¿y dónde está el acta? Y a pesar de que hay una persona responsable, al final esto se trata de todos, ¿verdad? Porque si bien nosotros podemos decir, esta es responsabilidad de él, pero estamos hablando de que esta autoridad significa que es responsabilidad de todos. Si nosotros, no, es que él no cumplió, él no hizo. ¿Y nosotros qué hicimos para ayudarlo a él a que lo haga? Solamente decirle, no lo has hecho. Entonces creo que sí debemos nosotros de empezar a cuestionar hacia dónde vamos y cómo lo estamos haciendo. Sobre todo en este momento en que estamos invitando a personas nuevas. Que no vengan y se encuentren, bueno, ¿y aquí qué voy a hacer, verdad? Vengo los domingos, los escucho, me voy y luego ¿qué? Nosotros hemos dicho un montón de veces, es que las personas, y aquí yo me puse a pensar, sí, creo que a mí me cuesta un montón hablarle a la gente. Esta semana realmente ha sido bien cansada para mí. Y creo que no, esta semana solo te vi una vez, ¿verdad, Nubia? ¿O no te vi esta semana? No nos hemos visto. Sí, es cierto, solo con ustedes. Pero anteriormente me había estado viendo un poquito más seguido. ¿Verdad que una vez? Sí, una vez nos vimos.
Pero habíamos estado trabajando y a veces esos momentos de compartir nos han servido, creo, a los dos para tener un momento de cuidado, que no necesariamente es algo formal, sino en el compartir, ¿verdad? Tener esos espacios para hablar sobre lo que nos pasa, sobre cómo nos sentimos. Y me hizo bastante falta porque estuve ocupado en otras cosas, con algunos problemas, algunos atrasos de cosas que tenía que hacer. Pero me puse a pensar también, yo no hice por buscar a nadie. Y nosotros a veces no sé cuántos buscamos, porque a veces estamos esperando que nos busquen, ¿verdad? Yo estoy esperando que me llamen, que alguien me diga que salgamos, pero nosotros cuántas veces lo hacemos. Y yo creo que sí, hay personas que a veces necesitan más cuidado de nosotros, ¿verdad? Pero nosotros, yo creo que habemos varios que ya estamos en la capacidad de preocuparnos por los demás y no de estar esperando que se preocupen de nosotros. Y muchos pasamos ensimismados en nuestras cosas y solo nos acordamos de la comunidad o el jueves en el oasis o el domingo que tenemos que venir, pero después de eso nos olvidamos absolutamente de todos. Y esa no es una manera de cuidarnos. Y eso tal vez es lo que también nos resta a nosotros autoridad, ¿verdad? Pero tenemos que empezar a cambiar ese concepto de autoridad que la sociedad nos ha inculcado y nos ha enseñado, ¿verdad? Que la autoridad es algo que alguien te da. Y nosotros quizás mucho tiempo vimos a alguien, y creo que muchas personas todavía lo vemos, ¿verdad? Porque él tiene una formación pastoral o porque él tiene una formación pastoral y porque él se ordenó, ¿verdad? Porque estudió teología, entonces eso le da autoridad, ¿verdad? Y la gente lo ve y pensamos, pero ese es un pensamiento humano, ¿verdad? Y nosotros tenemos que primero reconocer que esa autoridad de la que nos habla el Evangelio está en nosotros y debemos ser conscientes de eso y responsabilizarnos, porque eso es una responsabilidad que la divinidad nos ha otorgado a nosotros, que es la responsabilidad de cuidar, de actuar con justicia, para que ya no estemos responsabilizando a Dios por las cosas malas que nos pasan, sino empecemos a ser conscientes de qué estamos haciendo mal para que nos vaya mal. Algo no estoy haciendo bien y a veces esas cosas no nos gusta escucharlas. La divinidad nos hace una invitación y en nosotros está cómo vamos a responder a esa invitación. Me gustó mucho porque esto es para nosotros, ¿verdad? Como comunidad, pero también creo que realmente estamos haciendo muchas cosas buenas y que la divinidad nos respalda y que la gente lo percibe. Y el Evangelio cierra con esta parte que le dice a los discípulos, ¿verdad? Que las prostitutas y los cobradores de impuestos, que eran como la gente de mala fama, que estos líderes religiosos los veían de menos, ¿verdad? Y pensaban que no eran dignos, ellos van a estar primero. Y me puse a pensar que muchas iglesias, y sobre todo hoy que hemos estado haciendo la publicidad del curso, la gente no ve autoridad, primero porque no nos conoce, ¿verdad? Pero segundo, simplemente por la reputación que tenemos. Por la reputación que tiene la comunidad LGBT, la gente piensa que no hay autoridad en nosotros de Dios. Y esto simplemente refuerza lo que varias veces les he dicho, no sé si desde aquí o de manera individual, que yo creo que la única manera en que estas personas se pueden llegar a convencer de que no hay nada malo en ser LGBT, ¿verdad? Y que el Espíritu de Dios está en nosotros, es por nuestra manera de vivir. Si las personas pueden ver al Espíritu Santo en nosotros, y nosotros ejerciendo esa autoridad del Espíritu Santo en nuestra manera de vivir, de actuar con justicia, con responsabilidad, de amarnos y de cuidarnos, la gente no va a poder negar eso, porque van a ser hechos de nuestra manera de vivir. No va a ser un discurso, no va a ser un título, sino va a ser nuestra manera de vivir.
Y yo les he dicho, ¿verdad? Aquí en esta iglesia quizás no hablamos en lenguas y nos saltamos y nos lloramos y no nos cargamos de emocionalismo. Pero el amor que la gente experimenta en nuestra comunidad es la mejor señal de que el Espíritu Santo o la Espíritu Santa está con nosotros. Y entonces debemos de tomar responsabilidad en esta autoridad y empezarnos a cuidar unos a otros. Amén. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto.